La posibilidad de dialogar con Mónica Maya, quien es diputada nacional del Frente de Todos, es presidenta de la Comisión de Mujer, Género y Diversidades, y obviamente el foco va a estar puesto en primera instancia sobre la ley, la llegada de la norma nuevamente al Poder Legislativo para instrumentar la interrupción del embarazo, ¿no? El tema del aborto. Diputada Maya de Carlos Chini junto a Laura Verán la saludan aquí por Radio Cooperativa por Estado de Alerta. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. La verdad es que en principio, y lo vamos a hacer, digo, toda la intención nuestra tiene que ver con varias cuestiones que hacen a ver si finalmente nuestro país tiene la ley del aborto, la ley de la interrupción del embarazo. Pero informaciones de último momento hablan de una suerte de rispidez dentro de lo que es el bloque oficialista en la Cámara Alta, concretamente algunas declaraciones del senador Mayans al respecto. Y como la historia ha marcado que la ley se aprobó con un festejo muy importante en todo el país, en la Cámara Baja, en diputados, en su anterior paso por el Poder Legislativo, pero finalmente se frenó en la Cámara Alta, en el Senado. El temor entonces ante esta situación es que vuelva a ocurrir lo mismo. Todos sabemos que los senadores a veces responden a situaciones de su propio lugar de procedencia, provincias que tienen otros dogmas, ¿no? Y se les hace mucho más difícil defender esta necesidad de la aprobación de esta ley. Sí, a ver, en realidad yo lo que leí, no escuché directamente al senador hablando, pero sí leí alguna declaración que decía que no consideraba que este era el momento oportuno para presentar el proyecto. Obviamente nosotros estamos planteando un escenario tanto en diputados como en el Senado de paridad en acompañamiento al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, con lo cual hay un cercano, no digo exactamente 50 y 50, pero hay un porcentaje bastante alto en ambas cámaras que está en desacuerdo. Así que yo creo que un poco algo de esto decía Vilma Ibarra cuando anunció la llegada del proyecto a la Cámara de Diputados, y que vamos sin garantías. O sea, venimos con una buena, con un buen conteo, falta todavía un grupo de diputados y diputadas, no sé cómo será en el Senado, pero son diputadas y diputadas que se mantienen indefinidos, y hay que ver cómo esto se va tomando definición, digamos, en el correr de los días y de cuando el proyecto ingrese y vayamos a las comisiones. Me parece que son instancias para seguir trabajando, por supuesto, sobre la construcción de mayorías. Y bueno, digo, hay un escenario distinto a favor, en donde es el presidente el que está presentando el proyecto, con lo cual estamos hablando de un proyecto oficialista, y podemos suponer que va a haber una militancia por parte del Poder Ejecutivo para que este proyecto salga, como con cualquier proyecto oficialista. Y en ese punto estaremos dando también las discusiones en las comisiones. La idea es poder trabajar en un plenario de comisiones, para que no, como venimos trabajando todos los proyectos en general ahora, ¿no? En plenario de comisiones, para no alargar toda la vuelta que tal vez se hacía en otros momentos, pero hoy con la virtualidad podemos juntar 4 comisiones juntas y poder sesionar, y entonces eso permite las miradas distintas, pero en un mismo momento. Entonces también nos da la pauta de cómo estamos para ir al recinto, y además que tenga el dictamen de todas las comisiones correspondientes. Así que bueno, hay varios puntos, ¿no? Digo, perdón por la interrupción, ahora podés seguir desarrollando, digo, pero a ver, hay varios puntos de lo que estás marcando y me parecen todos muy interesantes. Nombraste la palabra militancia, digo, hoy todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de género, lo que se da en llamar el pañuelo verde, digamos, ¿no? De manera rápida, me parece que ante algunas de estas declaraciones y de la forma que está teniendo impulso el tratamiento nuevamente, me parece que van a tener que tomar rápidamente cartas en el asunto en lo que hace a una convocatoria fuerte y a poner en superficie justamente la posibilidad de aprobar una norma en favor de que se tenga la posibilidad de interrumpir el embarazo, que me parece que hoy por hoy no está existiendo
en el escenario con la fuerza que existió el año pasado. Eso por un lado. Por otro lado, esta aclaración sobre el tema de las comisiones también es interesante porque se hablaba de que la idea de abrirlo a varias comisiones era en verdad una suerte de dilatación, sobre todo que se vienen los tiempos de los meses de verano, que aunque con la pandemia obviamente se van a modificar en lo que tiene que ver con el trabajo que van a realizar los legisladores, de todas maneras son meses supuestamente donde se baja el tratamiento, disminuye el tratamiento de las normativas, y se veía que el paso a comisiones, como dijera alguien que fue 3 veces presidente de nuestro país, pasalo a comisión, ¿no? Si querés que algo empiece a perder fuerza. ¿Cuál es tu postura personal sobre la norma y en todo caso si va a tener algunas modificaciones de aquello que finalmente lo frenó en la Cámara Alta en el anterior proceso? A ver, en principio todos los proyectos tienen que pasar por comisiones y el hablar del plenario de comisiones significa que vamos a trabajar las 3 o 4 comisiones que se le den como ruta legislativa de manera conjunta, con lo cual justamente la idea es no alargar, sino poder tratar de manera simultánea el proyecto con todas las comisiones que corresponden, y es de algún modo el recorrido que hacen todos los proyectos. Vos hoy, por ejemplo, terminamos en presupuesto el cupo de la ley de cupo laboral travesti trans, ya hizo el paso por 3 comisiones. No veo dónde se está dilatando, todo lo contrario. No vamos a tener reuniones informativas como tuvimos en 2018 para acelerar los tiempos. El presidente ya aclaró, y lo hizo también el presidente de la Cámara, que va a haber sesiones en diciembre, enero y febrero. Entonces, la realidad es que lo que tenemos es una continuidad de todo el trabajo legislativo, y donde entiendo que no veo dónde está la sensación de retraso. Sí, en que, bueno, se pensaba presentar en marzo, después se está presentando ahora, pero que en el medio pasó la pandemia, que todavía no pasó, y la cuarentena, y que todas, incluyendo, la relación que nosotras tenemos con la campaña es muy cotidiana, muy directa, y también las compañeras de la campaña habíamos acordado esperar a ver si la situación de la pandemia cedía, y entonces podíamos pensar en un tratamiento del proyecto más parecido al 2018 con la militancia en la calle, que este contexto que no lo permite, que no lo vamos a hacer, que en todo caso tendremos muchas acciones en redes o veremos acciones simbólicas en determinados lugares, pero bueno, que es ir a debatir en otro contexto. Yo al contrario te decía, lo que veo a favor es esto, es que es un proyecto oficialista, es la primera vez en la historia de la Argentina que un presidente presenta un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y lo defiende del modo en que lo defendió Alberto Fernández y del modo en que también lo anunció Vilma Ibarra el otro día. Nosotros no vimos la letra del proyecto, así que no sé si se va a plantear modificaciones o no. Sinceramente a mí me da mucha confianza que esté Vilma Ibarra en el diseño del proyecto, porque es una compañera que con estos temas, cuando se habla de ampliación de derechos y de este tipo de derechos, ella siempre ha jugado muy del lado que yo considero que está bien. Entonces no tengo ahí, la verdad no tengo dudas. Y después, digo, la propia discusión de las comisiones, bueno, ahí veremos qué es lo que surge y qué es lo que sale. También hay que tener en cuenta que esta composición de la Cámara no es la misma en 2018, en ninguna de las dos cámaras, porque en el medio asumieron en 2019, hubo un recambio, entonces ahí también hay números hay situaciones que nos favorecen y hay otras que no, y todo eso lo tenemos que ir viendo y tratar de llevar, digamos, de poder construir la mayoría que necesitamos para poder lograr la media sanción en principio y lo más rápido posible la otra media sanción para poder tener la ley. Nosotros tuvimos la oportunidad, y de ahora en varias oportunidades con la ministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, incluso por el tratamiento de esta normativa, porque además hacemos mucho foco en lo que tiene que ver con la inserción laboral, ¿no? A partir de todo lo que tiene que ver con la situación de género, y me parece muy importante el avance que va teniendo. También nos enfocamos sobre estas declaraciones de Vilma Ibarra porque muchas veces incluso abordamos el tema como interrupción del embarazo en cuanto a la connotación que en muchos aspectos termina teniendo la palabra aborto, ¿no?
porque nadie puede estar a favor del aborto, y me parece interesante ese concepto en cuanto a que es una cuestión de atravesarla de manera problemática, digo, ¿no? Cualquiera que haya tenido, lo haya vivido de cerca una situación de este tipo, conoce de qué estamos hablando, pero desde ya que se priorizan, obviamente, otra escala de valores. ¿Cuándo llegaría a tratarse sobre tablas, como se dice en términos legislativos, diputada? En realidad va a pasar por las comisiones, por este plenario de comisiones. Cuando tenga el dictamen ya está en condiciones de ir al recinto y está en el orden del día de la sesión que se vaya a dar seguramente en diciembre, supongo yo. Son suposiciones, hay que ver cómo se va dando todo, pero sí, esa es me parece que eso es una fecha probable. Yo quiero que mi compañera Laura Belán también, quiero que te salude y que te realice algunas consultas, pero es raro que apenas avanza ya tengamos una declaración contraria de una figura tan importante del propio oficialismo en el Senado, en la Cámara Alta, donde se frenó justamente la ley que se había aprobado ya en diputados. Laura. Mónica, ¿cómo estás? Sí. Desglosando, pasando en blanco un poco lo que decías, al presentarlo un presidente decías seguramente se va a militar como un proyecto oficialista, pero Massa, por ejemplo, se mantuvo neutral, dijo que se iba a mantener neutral, y la posición de Mayans llama la atención porque es el jefe de la bancada oficialista, un vocero, te diría, que no se corta solo y que además no habla solo de inoportuno, está planteando un problema que realmente tiene conciencia social, que es que los hospitales están llenos por el COVID, por problemas diversos de la salud, con un sistema, te diría, colapsado, con un aumento en el presupuesto, te diría escaso, porque hay un 26% de incremento que no alcanza a la inflación. Digo, es un combo difícil en este momento para impulsarlo con mucho compromiso. Parece como que estuviera un poco desinflado el proyecto. ¿Es una sensación nuestra o sentís que no está todo el apoyo como debiera? Yo creo que está el apoyo del presidente de la Nación, y inclusive es más, Sergio Massa tiene una posición tomada. Sergio Massa está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que dijo en la reunión, que yo estaba ahí al lado de él, es que él desde su lugar institucional tenía que recibir tanto a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, como también, porque se lo pidieron, a organizaciones que están en contra de este proyecto. Desde un lugar institucional no podían no recibirlos. Entonces tuvimos una reunión con nosotras a las 12 del mediodía, ya no me acuerdo bien el día que fue, y a las 3 de la tarde con las otras organizaciones. Pero sí tiene una postura y lo ha dicho públicamente. Él personalmente está a favor de la interrupción voluntaria. Por otra parte, diputada, pero Sergio Massa es un excelente comunicador y sabe cómo se interpretan estas cuestiones. Me da la sensación que tal vez pueda ser también un posible choque con la Iglesia. Por ese lugar. No, yo creo, cierto también evitar ese conflicto. Yo creo que el tema de la interrupción voluntaria del embarazo tiene, justamente por eso hablamos tiene un corte transversal. Y en nuestro bloque vamos a tener votos en contra y abstenciones, aunque la mayoría va a votar a favor. Y en Juntos por el Cambio, que es el otro gran bloque, también el otro bloque grande, va a tener una minoría que vota a favor, una mayoría que vota en contra y tendrá abstenciones. O sea, ahí se van construyendo más con otros bloques más pequeños, que va construyendo esa mayoría. Pero no es que todo el bloque va a votar como en otros proyectos en bloque, justamente ese es el tema, ni en diputados ni en el Senado, y eso no significa que el proyecto no tenga apoyo. Está haciendo, llega, por eso digo, insisto en esto, llega al Congreso directamente el Poder Ejecutivo Nacional. Entonces me parece que eso es un escenario inédito para la Argentina, que un presidente, y lo dijo en campaña además, cuando todo el sentido común dice bien, que es un tema piantavotos. Porque también hay una apuesta a un peligro, concreto, en lo que tiene que ver con que no salga un proyecto del propio Poder Ejecutivo, ¿no? También ahí hay una apuesta importante. Si tuvieras que decir hoy por hoy... Pero si Vilma Ibarra dijo hace 2 días que va a llegar al Congreso en noviembre y que va a ser un proyecto 2020. Me parece que hay que darle como un valor a esas palabras.
y ese compromiso. ¿Están mejores condiciones de aprobación finalmente en el poder legislativo de esta normativa de la que se estuvo previamente? Estamos en una situación muy similar, por eso decía que hay un nivel de paridad muy grande, entonces necesitamos ir viendo situación por situación para ver cuánto podemos traer a favor. Está muy bien, digo porque la sensación es que se estuvo tan cerca en la anterior oportunidad, ¿no? Sí. Como que parecía que la línea de flotación estaba más alta, pero en realidad estás hablando de que se parte del mismo lugar. Tengo expectativas de que podamos lograrlo, realmente, y milito para eso, pero nosotras venimos militando por el aborto legal hace décadas, y venimos organizándonos y articulando organizaciones bien heterogéneas, pero que estamos de acuerdo con este derecho que hay que lograr. O sea, no, la verdad es que si no tenemos garantías, yo no te puedo decir hoy si seguro ganamos, ya está, es porque no me parece tener un discurso exitista, no acuerdo con esas posiciones, me parece que el voto y que cada posición se gana militándola y día a día, y cuando logramos dar vuelta un voto o pasar de un negativo a una abstención ya es un logro, pasar de una abstención a un positivo es otro. Me parece que es así la construcción política, y nosotras lo venimos marcando desde un lugar de mucha democracia, mucha participación y con mucha esperanza también, con una esperanza politizada que estamos todo el tiempo, tratando de que esto pueda salir, porque sabemos dos cuestiones. La primera es que los abortos clandestinos se siguen produciendo, haya pandemia, no haya pandemia, eso no frena. Y la segunda es que cuando vienen con los discursos donde se estresaría el sistema de salud, la realidad es que el sistema de salud se estresa si hay abortos clandestinos, porque la complicación implica internaciones, terapia intensiva, equipos sanitarios. Si el aborto la interrupción voluntaria del embarazo es legal en la Argentina, con el misoprostol se realiza la práctica, es de bajísima complejidad y es ambulatoria. Entonces, tenemos muchísimos ejemplos y muchísimos argumentos desde la salud pública para plantear, tanto en relación a las mujeres, que para mí es el eje fundamental y central, las mujeres y las personas con capacidad de gestar y proteger y respetar las decisiones de cada persona en función del futuro que quiere armar, de su trayectoria, de sus posibilidades, de un montón de cosas que se ponen en juego cuando una mujer lesbiana o varón trans define interrumpir un embarazo o define continuarlo, lo que sea, acompañar las decisiones de las personas, sea cual sea. Y acompañar significa que el Estado tenga las herramientas sanitarias, legales, económicas necesarias para poder llevarlo adelante. Una interrupción voluntaria del embarazo con misoprostol tiene un costo muchísimo más bajo que la internación de una mujer o persona con capacidad de gestar con un aborto clandestino y con la complejidad que implica una infección generalizada. Clarísimo. Y de hecho hay un Poder Ejecutivo que ha ampliado sus ministerios en esta misma tendencia, ¿no? En esta misma impronta que tiene que ver con una postura claramente de apertura de género, ¿no? Por eso parecería estar como aún más las condiciones dadas. Sin embargo, parece también haber un núcleo muy crudo, difícil de perforar en lo que tiene que ver con su decisión frente a votar a favor o en contra. Y otra vez, ¿no? El llamado, has dicho varias veces el tema militancia, probablemente se empiece a iniciar un proceso de poner en superficie, incluso pública, ¿no? Esta situación, rememorando quizás lo que fue el derroteo anterior, ¿no? Del tratamiento de la norma. Sí, o sea, lo que tenemos por delante es trabajar muchísimo con el proyecto cuando ingrese, y tenemos la responsabilidad y la expectativa de poder lograr la sanción de la ley, que es una herramienta sumamente necesaria para poder después implementarla, que va a ser otro gran trabajo, pero ya es otra instancia. Hoy necesitamos la ley, después necesitaremos trabajar con todos los equipos de salud para que puedan implementarla y para que no evadan esa responsabilidad. Eso es otra cuestión, y también va a tener un corte por provincia, porque no todas las provincias tienen el mismo sistema sanitario, porque eso también hay una disparidad en esa construcción bien marcada. Entonces también va a implicar mucho trabajo de las distintas organizaciones feministas, como lo venimos haciendo, como venimos
trabajando en cada provincia cada vez que ocurre alguna situación donde no se respeta la ILE, por ejemplo, que sí tenemos interrupción legal del embarazo en la Argentina desde 1921. Y sin embargo hay hospitales que no, o personas, más que hospitales, más que instituciones, hay personas que no respetan esa aplicación. Entonces, no, para nada es sencillo y para nada tenemos ya la certeza del triunfo, hay que construirlo, pero no veo otra forma, siempre lo hicimos así.